Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos, de orar al Señor, de presentar nuestras cargas delante de Dios y de aprender. Y seguimos con nuestra cápsula de MM33 en el pilar del discipulado. Quiero compartirles la pantalla y quiero leerles, que leamos este versículo en esta versión, y repasemos. Quizás lo hemos sabido mucho este versículo, pero me ha gustado mucho cómo nos habla en esta versión, y de reconocer, ¿verdad? De afirmar. Creo que ya hemos sido enseñados y repasamos algunos principios para que nos quede ahí bien grabados, y de que el discipulado es una multiplicación espiritual. Eso es lo que el Señor ha querido que nosotros hagamos. Estamos entendiendo esa visión maravillosa del Señor, y dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2: tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Entonces vemos en este versículo cómo se da esta multiplicación a través de lo que Dios va dando a cada creyente, a lo que Dios va dando a cada uno de los discipuladores, ¿verdad? Donde vamos a enseñar la palabra de Dios, lo que hemos recibido de Dios, a otros cristianos, a creyentes que hayan tenido un encuentro genuino con el Señor y que reconocemos que no pueden estar ahí sin propósito en la iglesia, y que el discipulado es el propósito de los creyentes, y que sean capaces de enseñar a otros. Eso quiere decir que demanda de nosotros esa capacitación, esa preparación, ese entrenamiento, para que puedan hacerlo de la manera en que puedan multiplicarse, en que puedan llevar a otras personas a un proceso de salvación, a un proceso de sanidad, a un proceso de seguir con la gran comisión que sabemos que encontramos en Mateo 28, 19 y 20, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, donde reconocemos en esta palabra que el corazón de la gran comisión es la formación de discípulos, y la clave es un discipulador comprometido. Esta última frase es muy importante porque a veces queremos que las cosas sean rápido. A veces también, aunque no quisiéramos, también en el ministerio hay prueba y error. De pronto pensamos que una persona está siendo capacitada para ser un discipulador, que está recibiendo, que está absorbiendo cada una de las palabras, pero de pronto nos damos cuenta que esta persona toma decisiones que quizás no es las que queremos, pero necesitamos estar comprometidos de decirle al Señor: Señor, aquí vamos, aquí estamos, aquí creemos que esta es la ruta a seguir para la multiplicación de discípulos, para llegar hasta los confines de la tierra. Y como discipuladores estamos comprometidos para seguir en eso. Entonces, un discipulador comparte la realidad de Cristo y la verdad de las Escrituras por medio de una relación personal que incluye autenticidad y transparencia. Entonces, vemos aquí, y esto lo he mencionado en otras ocasiones,
esa importancia de la transparencia, esa importancia de ser auténtico, esa importancia de saber que lo que compartimos es la realidad de Cristo, es lo que hemos conocido, es la palabra que hemos conocido, y que no es un programa lo que transmitimos en un discipulado, sino que transmitimos vida, hay una transferencia de vida, porque estamos compartiendo no solamente lo que las escrituras dicen, sino que estamos compartiendo también nuestra realidad de conocer a Jesús, de servirle, de poder dar testimonio de la vida que hemos llevado y de lo que hemos permanecido en Cristo. Es importante que nosotros podamos con esas personas puedan entender que el camino de la fe es un camino maravilloso, pero que también hay experiencias que nos van a hacer crecer, experiencias que nos van a hacer madurar, experiencias que van a traer enseñanza, y que nosotros necesitamos tener con cada uno de los discípulos que estamos formando. Esos discípulos de Cristo Jesús no son nuestros discípulos, son discípulos de Cristo Jesús, y nosotros somos discipuladores de Cristo Jesús, llevar a las personas a una imagen, a un conocimiento de Cristo Jesús, que le conozcan, y donde dependemos de los recursos de Dios: fe, oración, sus promesas, el Espíritu Santo. Estos son los recursos espirituales que nosotros tenemos para formar discípulos. Somos discipuladores del reino de Dios, somos discipuladores de Cristo Jesús, y que la meta es que estas personas puedan permanecer en Cristo, aun cuando usted y yo estemos ausentes, aun cuando usted y yo ya no estemos en este mundo, ellos puedan seguir con la obra del Señor, así como lo hizo el Señor Jesús a través de sus 12 discípulos. También tenemos que discernir la realidad de la guerra espiritual en la que nos encontramos. Como discipuladores nos vamos a encontrar en diferentes esferas, diferentes realidades, diferentes entornos, y tenemos que tener la capacidad espiritual para discernir en qué terreno del enemigo estamos caminando, y que estos discípulos puedan aprender a discernir esa realidad. Todos los días caminamos en este camino del Señor, pero nos encontramos con oposiciones, nos encontramos con límites, nos encontramos con circunstancias que, si no entendemos que es una guerra espiritual, que hemos sido llamados a ser más que vencedores, podemos dejar la tarea a medias. Un discipulador permanece en Cristo. Usted y yo hasta aquí hemos permanecido, pero cada día tenemos que tener el compromiso de permanecer en Cristo Jesús, de decirle al Señor: Señor, ayúdame para seguir adelante, ayúdame para poder modelar una vida de victoria en el Señor. No es una vida sin problemas, no es una vida sin pruebas, no es una vida sin tentaciones, pero sí es una vida de victoria, donde vamos venciendo cada día, porque todos los días tomamos la decisión de seguir a Jesús, un día más para el Señor, un día más para su obra, un día más comprometidos con el Señor, hasta que el Señor venga. Y un discipulador provee un ambiente de aprendizaje. ¿Por qué esto? Porque, como lo hemos dicho, no es una lección de discipulado, sino que es una vivencia, es ese compartir con aquellos que estamos formando como discípulos, para que en el futuro sean también discipuladores, y así la obra del Señor crezca. Las disciplinas espirituales básicas de un discipulador, y esto es lo que necesitamos nosotros ir formando en cada uno de ellos para que estén listos para discipular a otros. Una vida devocional diaria y personal.
Si bien es cierto, tenemos recursos espirituales como esta plataforma, sin embargo, aún así demanda de nosotros nuestra disciplina, una vida devocional diaria y una vida personal en Cristo Jesús, una relación íntima con el Señor, que esté esa memorización de las Escrituras y que podamos testificar a los no creyentes. Entonces, cualidades esenciales de un discipulador. Y a veces, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar o las mismas personas se van a encontrar con limitaciones, pero tenemos que motivarlos. Y una palabra de motivación la encontramos nosotros en Hechos, capítulo 4, versículo 13. Y en esta versión de Nueva Versión Internacional dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque si hay una cualidad esencial es la dependencia del Señor y que nosotros sepamos que Dios ha llamado a todos a ser parte de la gran comisión de formar discipuladores. Y por eso es que necesitamos nosotros saber que hay cualidades esenciales para un discipulador, cualidades esenciales que necesitamos ir viendo a esos discípulos hasta que los soltemos, hasta que les digamos, bueno, ya usted está listo para ser un discipulador. Y hacer discipuladores es un proceso que no es tan rápido como a veces quisiera, porque no es un asunto de que tomo una persona, le doy una enseñanza hoy y ya mañana es un discipulador, sino que hay que prepararlo en la palabra de Dios. Y con este versículo de Hechos 4:13 afirmamos que todos pueden ser discipuladores, todos pueden predicar la palabra de Dios, todos pueden ser parte de la gran comisión. Y una cualidad, caminar por fe. La segunda, amor por la gente y una vida moldeada de acuerdo a Jesús. En caminar por la fe encontramos nosotros un ejemplo de Moisés en Éxodo 3:12, en capítulo 3 del libro de Éxodo encontramos cómo Dios llama a Moisés, pero Moisés dice, no puedo, no soy la persona idónea, no soy la persona ideal, no tengo los requisitos, no tengo las cualidades, pero encontramos aquí como en Éxodo el Señor le habla a Moisés de ese elemento tan importante que es la presencia de Dios. Es lo que nos acompaña y es en el momento en que nosotros decimos, vamos a continuar, vamos a ser discipuladores, vamos a recordar esta palabra que dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Si el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, el Señor está con nosotros y el Señor nos va a dar como pistas afirmándonos, aquí estoy yo, aquí estoy, seguimos adelante con este camino del discipulado, vamos a levantar una nueva generación de discípulos, vamos a hacer de esos niños que estuvieron con nosotros en la oración, de esos jóvenes, de esos adolescentes, de esos cristianos que han recibido la palabra, discipuladores, porque van a reconocer que yo estoy con cada uno de ellos. Otro aspecto importante es ese amor por la gente, ese amor por las personas. No puede haber un buen discipulado si no amamos a las personas. ¿Por qué? Porque en el amor es que nosotros edificamos a la gente. Y Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, porque no es solamente enseñar, es amarnos, es ayudar, es edificar
a las personas, que cada uno de esos discípulos que estamos ahí, que estamos formando, con los que estamos caminando, con los que estamos enseñando, que los estamos trayendo a vivencias espirituales, sean edificados, sean formados, y donde podemos nosotros reconocer que un discipulador debe tener una vida moldeada de acuerdo a Jesús. Su enfoque principal debe de ser Cristo, debe de ser crecer. No hemos terminado, sino que sabemos que no importa los años que tengamos de ser creyentes, de ser ministros, todos los días el Señor quiere que nos encontremos con Él, que aprendamos con Él y que aún nos dejemos moldear por Él. ¿Por qué? Porque siempre van a haber áreas de nuestra vida que el Señor necesita formar y necesita santificar. Y somos discípulos, somos discipuladores, pero también somos discípulos. Y un discípulo sigue a Jesucristo con la intención de llegar a ser como Él. Y esa es nuestra meta cada día, llegar a ser como Jesús, llegar a ser, compartir del Señor como Él nos dice que lo hagamos, vivir de acuerdo a la vida que el Señor nos dice que debemos de vivir, que nuestro enfoque, que seamos cristocéntricos, que conozcamos más del Señor, como decía el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Que nosotros todos los días digamos, Señor, moldéame de acuerdo a tu modelo, a tu enseñanza, a tu forma de ser, a tu ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, vamos nosotros a modelar esa vida a los discípulos y enseñarles que su dependencia viene de Dios. Por eso siempre insisto, hacemos discípulos de Jesús. Cada uno de ellos debe de entender que su meta es Cristo, que deben de ser moldeados a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesús, y que aún nosotros, no importa los años, somos aprendices, vamos a aprender, vamos a ser moldeables, vamos a rendirnos al Señor, vamos a tener sujeción a nuestra autoridad, porque le decimos, Señor, aún no hemos terminado la carrera y aún necesitamos seguir aprendiendo y estar listos para enseñar a otros, y que la palabra de Dios corra y sea edificada la iglesia del Señor hasta los confines de la tierra. Bendiciones, mis amados hermanos, y gracias por estar esta mañana con nosotros. Bendiciones.